Imagina un ciclista entrenando en casa, ¿sabes? Con uno de esos rodillos viejos, muy básicos, y venga, a pedalear, sudando, esforzándose a tope, pero la rueda casi no gira. El marcador de kilómetros, pues apenas se mueve. Sí, sí, la sensación esa de esfuerzo brutal para un avance mínimo. Pues esa fue la realidad económica de la humanidad durante milenios. Siglos y siglos de un progreso lentísimo, casi parado. Un estancamiento que parecía lo normal. Ujú. Hoy vamos a investigar justo eso. ¿Cómo se empezó a salir de ahí, de esa inercia? Nos vamos a meter de lleno en el capítulo 2 del Manual de Historia Económica Mundial de la UNED, coordinado por Jordi Palafox. Un capítulo que se llama, muy bien puesto, El inicio del crecimiento económico moderno. Exacto. La idea hoy es entender cómo, sobre todo entre los siglos XV y XVIII, Europa occidental empezó a quitarse ese freno de mano. Por seguir con tu símil, a engrasar la cadena y a empezar a avanzar de verdad. Vale. Vamos a ver las reglas del juego de la época, las instituciones, las ideas que había y las innovaciones que fueron saliendo. Todo eso que, junto, pues, desbloqueó un potencial que llevaba ahí siglos, digamos, dormido. Y la idea es hacerlo ameno, ¿no? Usando esas comparaciones que comentábamos del ciclismo, la cocina, la tecnología. Eso es, para que no suene a rollo de clase, sino que podamos visualizarlo mejor. Suena genial. Pues venga, si te parece, empezamos por el principio. ¿Cuál era ese sistema que teníamos heredado y que actuaba como un lastre? El feudalismo, ¿no? Hablamos del feudalismo, sí. Pero, ojo, que es un término un poco cajón desastre. No es solo una época y oscura y ya está. Si lo vemos como un conjunto de instituciones, que es la visión, más aceptada hoy, el feudalismo original era un sistema de relaciones políticas. Políticas, dices. Sí, pactos entre hombres libres, pero nobles. Los vasallos y los señores. El vasallo juraba fidelidad, ayuda militar, consejo, y a cambio recibía un beneficio, normalmente un feudo. Que no siempre era tierra, ¿verdad? A veces era otra cosa. Efectivamente, podía ser derecho sobre tierras, sí, pero también cobrar impuestos, administrar justicia, funciones de gobierno, vaya. Este sistema de relaciones, las feudo-vasalláticas, entre nobles, pues nace en Francia, allá por el siglo X, en el Imperio Carolingio. Vale. Pero es súper importante distinguirlo de otra cosa que solemos mezclar, las relaciones señoriales. Ah, claro. Esos ya no son entre nobles, sino entre los señores, que podían ser nobles o de la iglesia, y los campesinos que trabajaban para ellos. Exacto. Y estas relaciones señoriales, fíjate, duraron muchísimo más tiempo que las feudales puras. ¿Hasta cuándo, más o menos? Muchísimo más. El señorío, con sus derechos sobre la tierra y sobre la gente que la trabajaba, aguantó en muchas partes de Europa hasta bien entrado el siglo XIX. Y si buscas las raíces, te tienes que ir al Bajo Imperio Romano. ¿Tan atrás? Sí, con la crisis del siglo III, las invasiones, el sistema de grandes latifundios con esclavos ya no era eficiente. ¿Y cambió? Se transformó, sí. Los grandes propietarios empezaron a dividir sus tierras. Una parte, la reserva señorial, la explotaban ellos directamente, muchas veces con trabajo forzado de siervos. Pero otra parte, más grande, los mansos, la cedían a colonos. ¿Quién eran esos colonos? Pues campesinos. A veces antiguos esclavos liberados, pequeños propietarios arruinados. Recibían una parcela para cultivarla y vivir, y a cambio pagaban una renta al señor. ¿En dinero? ¿En productos? ¿O en trabajo, no? Eso es, de las tres formas. Y es interesante lo que dices de la propiedad. El señor conservaba el dominio directo, la propiedad última, digamos. Pero el campesino tenía el dominio útil. Podía usar la tierra, quedarse parte de la cosecha después de pagar. Exacto, después de pagar renta y diezmo a la iglesia, claro. E incluso podía pasar ese derecho de uso a sus hijos. Entiendo. Y este sistema, el señorío, fue la base de todo durante siglos. Daba cierta estabilidad, sí, pero para el crecimiento económico era un freno tremendo. Es como si intentaras correr un programa de inteligencia artificial de hoy, de esos que hacen virguerías, en un ordenador viejísimo, un Windows 95. Imposible, claro. El hardware institucional no daba para más. Exacto. No daba la capacidad de procesamiento necesaria para avanzar de verdad. ¿Y cuáles eran los principales atascos? Me imagino que la tierra, siendo la base de todo, sería uno bordo. Sin duda. El problema número 1. No existía un mercado de tierras como el de ahora. La tierra no se compraba y vendía buscando al más eficiente. La mayoría estaba vinculada, fuera de mercado. ¿Qué quiere decir vinculada?
Pues que pertenecía a la nobleza, a la iglesia, a la corona, y no se podía vender ni dividir fácilmente. Estaba atada por la herencia. Como el mayorazgo de los nobles, ¿no? Que todo iba al hijo mayor para no dividir el patrimonio. Eso mismo. O las tierras de la iglesia, que estaban amortizadas, o sea, no se podían vender. Y luego estaban las tierras comunales, las del pueblo, que eran clave para que sobrevivieran los más pobres, para pastos, leña, pero que tampoco se gestionaban buscando la máxima producción. Vamos, que la tierra estaba súper concentrada y no siempre en manos de quien mejor la podía explotar o quería invertir. Justo. Y si la tierra estaba bloqueada, ¿qué pasaba con el capital y el trabajo? Pues imagino que parecido. Pues sí. El capital, el dinero para invertir, escaseaba y circulaba mal. El crédito era difícil y caro. La Iglesia Católica durante mucho tiempo vio fatal lo de cobrar intereses, la usura. Se basaba en la idea del precio justo. ¿No se podían cobrar intereses entonces? Bueno, admitía excepciones muy concretas, como el lucro cesante, si demostrabas que perdías una ganancia segura por prestar, o el damnum emergens, si sufrías un daño. Pero vamos, que no era fácil conseguir financiación para invertir. Y el trabajo tampoco era un mercado libre y flexible, supongo. ¿Qué va? Para nada. La mayoría de los campesinos no eran libres de irse o elegir patrón. Estaban atados a la tierra y al señor por obligaciones personales, las famosas corveas, por ejemplo. ¿Qué eran? Días de trabajo gratis y obligatorio en la reserva del señor, y además estaban bajo la justicia del señor, que les podía multar y demás. No había un mercado laboral como el de hoy, de oferta, demanda y contratos libres. Uf. Con la tierra bloqueada, el capital difícil y el trabajo rígido. La agricultura no podía ser muy dinámica. El manual dice que era extensiva y con rendimientos decrecientes. Exacto. Si querías producir más, ¿qué hacías? O ponías más tierras a cultivar, quitándoselas al bosque o al pasto, o metías más gente a trabajar. Pero ahí te topabas con la ley de los rendimientos decrecientes. Que cada vez sacas menos por el mismo esfuerzo, ¿no? Eso es. Cada nueva hectárea solía ser peor que la anterior, y cada trabajador nuevo aportaba menos que el anterior. La tecnología agrícola avanzaba, bueno, a paso de tortuga. Y eso nos lleva de cabeza al famoso techo maltusiano, la idea de que la población crece más rápido que la comida. Precisamente. La producción de alimentos crecía, digamos, sumando poco a poco, aritméticamente, pero la población, si no había frenos, tendía a multiplicarse geométricamente. Tarde o temprano, pues no había comida para todos. Y entonces llegaban los frenos de Malthus. Claro. Los preventivos, como casarse más tarde o tener menos hijos, y sobre todo los positivos o represivos, que eran terribles. El hambre, las epidemias que se cebaban con la gente débil, las guerras. Estos frenos reducían la población a lo bestia y aliviaban la presión sobre los recursos, pero solo temporalmente. El libro pone un gráfico de Inglaterra entre 1200 y 1450 que lo clava. Se ve como cuando la población subía, los salarios reales, o sea, lo que podías comprar con tu sueldo, caían en picado, casi al nivel de subsistencia. Sí, es muy visual. Y al revés, después de la peste negra, la de mediados del siglo XIV, que mató a media Europa. Una salvajada demográfica, sí. Se calcula que murió entre un tercio y la mitad de la gente. Pero fíjate qué paradoja, tuvo una consecuencia económica inesperada. ¿Cuál? Al haber mucha menos gente, la tierra sobraba relativamente. Y sobre todo, faltaba mano de obra. Los que sobrevivieron, campesinos, trabajadores, tuvieron más poder para negociar y sus salarios reales subieron durante un tiempo. Vaya, una tragedia enorme con efectos económicos curiosos, por decirlo suave. Desde luego. Pero vamos, que la dinámica general era terrible. Y a nivel micro, la unidad básica era la familia campesina, que producía para sobrevivir, para el autoconsumo y para pagar rentas e impuestos. No había mucho margen ni incentivo para ahorrar, invertir, expandirse. Era el ciclista del principio, ¿no? Entrenando con los frenos medio echados. Mucho esfuerzo, poco avance. El propio sistema ponía los frenos. Exacto. Pero bueno, incluso en ese panorama tan gris, empezaron a moverse cosillas, ¿no? Pequeñas chispas de cambio, tanto en el campo como en las ciudades, que empezaban a despertar. Sí, aunque eran cambios lentos, y limitados al principio. En el campo, sobre todo ya en la Baja Edad Media, se extendió lo que llamamos protoindustria. Protoindustria. ¿Qué es exactamente? A ver, no pienses en fábricas. Eran familias campesinas que,
En sus casas, en el tiempo libre que les dejaban las tareas del campo, sobre todo en invierno, pues hacían manufacturas sencillas. Textiles, imagino. Hilo, telas básicas. Sí, sobre todo textiles con materias primas de allí. Cáñamo, lino, lana de la mala. Usaban herramientas muy simples. Ruecas, telares manuales muy básicos. Lo importante es que no era una empresa buscando beneficios, ¿eh? Era para sobrevivir. Una forma de complementar lo poco que sacaban del campo. Justo. Y dentro de esto apareció una variante un poco más organizada, el Putting Out System o Verlag System. ¿En qué se diferenciaba? Aquí ya entra en juego una figura nueva, el comerciante empresario, el Verlag, como lo llamaban en Alemania, o Merchant Manufacturer. Este tío, normalmente de la ciudad, organizaba el cotarro. ¿Cómo? Compraba la materia prima, quizá lana de mejor calidad, la repartía entre varias familias campesinas de los pueblos de alrededor, a veces hasta les dejaba o alquilaba las herramientas, telares un poco mejores. Las familias trabajaban en casa, hacían el hilo o la tela, y luego el comerciante pasaba, recogía el producto y les pagaba por el trabajo hecho. O sea, el comerciante controlaba todo el proceso y se llevaba la pasta ganza, claro. Hombre, claro. Él ponía el capital, coordinaba, asumía el riesgo y vendía el producto final a menudo en mercados lejanos. Para el campesino seguía siendo un extra, pero ya no controlaba todo. Este sistema permitió hacer más manufacturas baratas usando la mano de obra del campo y saltándose las normas de los gremios de las ciudades. Hablando de gremios. Mientras esto pasaba en el campo, las ciudades también estaban resurgiendo con fuerza desde el siglo XII o XIII. Sí, las ciudades medievales y de la Edad Moderna recuperaron su papel. Eran el mercado para los excedentes del campo, lo que los señores sacaban de las rentas, y sobre todo se convirtieron en centros de artesanía especializada y de servicios, comercio, banca, administración. Y el comercio en la ciudad impulsó algo clave: el uso de la moneda. Fundamental. En la ciudad casi todo se movía con moneda. En el campo aún había mucho trueque o pago en especie, y la moneda permite acumular riqueza de otra forma, más allá de la tierra. Empiezan a salir fortunas que no son de nobles terratenientes, sino de comerciantes, banqueros, artesanos de lujo. Aparece gente nueva, con poder, el patriciado urbano. Familias como los Medici en Florencia, los Fugger en Alemania. Esos mismos. Y dentro de la ciudad, la artesanía estaba súper organizada por los gremios. ¿Qué hacían exactamente los gremios? Eran importantes. Mucho. Eran asociaciones obligatorias de artesanos del mismo oficio. Zapateros, tejedores, herreros. Tenían funciones muy claras y un control férreo. Primero, el monopolio. Solo ellos podían producir y vender su producto en la ciudad. Nadie de fuera podía competir. Vale. Segundo, normas estrictísimas sobre calidad, técnicas, precios. Tercero, controlaban la formación. El camino de aprendiz a oficial y a maestro lo marcaba el gremio. Y cuarto, funcionaban como una mutua. Ayudaban a los miembros enfermos, a las viudas. Daban seguridad, garantizaban calidad. Pero suenan un poco rígidos, ¿no? Adam Smith los puso a caldo en el siglo XVIII. Sí, claro. Smith y otros liberales los veían como un tapón para el progreso. Decían que el monopolio y las normas tan estrictas quitaban los incentivos para innovar. ¿Para qué mejorar si no tienes competencia? Ya. Impedían la división del trabajo, la especialización para ser más eficiente, y al final, pues encarecían los productos. Eran un freno a la competencia y a la productividad. Tenían esa doble cara entonces, seguridad y control, pero también rigidez y freno. Oye, y más tarde, ya en los siglos XVII y XVIII, aparecen también las manufacturas reales. ¿Eso qué era? Una fábrica ya. A mayor escala, pero seguían muy lejos. Eran talleres grandes, a menudo impulsados por el Estado. Piensa en la Francia de Luis XIV, con su ministro Colbert. Se centraban en hacer cosas de lujo para la corte, para los ricos. Tapices como los gobelinos, porcelana de Sèvres, cristal, telas finas. ¿Y qué diferencia había con un taller de un gremio? Pues que juntaban a muchos trabajadores en un mismo sitio y había algo más de división del trabajo. Pero seguían usando mucha mano de obra. La tecnología era artesanal, aunque buscaran a los mejores artesanos, y los controles de calidad eran brutales. Y sobre todo, dependían mucho del Estado. Necesitaban privilegios, ayudas, aranceles para protegerse de fuera. No eran competitivas por sí solas. Podríamos hacer la analogía con la cocina. La protoindustria sería la cocina de supervivencia, cada uno con su receta básica y lo que pilla.
Los gremios, como restaurantes tradicionales, carta fija, recetas estándar, calidad controlada, pero poca innovación. Me gusta, sí. Y las manufacturas reales serían como un intento de alta cocina de la época. Platos súper elaborados, ingredientes caros, técnicas complejas para entonces, pero muy caros, solo para unos pocos y necesitando patrocinador, el rey o quien fuera. Muy buena analogía. ¿Y si lo pasamos a la informática? La protoindustria dispersa es como guardar todo en disquetes sueltos. Difícil de organizar, poca capacidad, lento. Los gremios y las manufacturas son como los primeros servidores locales. Más orden, más capacidad, pero rígidos, caros, limitados. Aún estábamos lejísimos de la potencia y la flexibilidad de la nube que sería la revolución industrial. Vale. Mientras Europa estaba con estos cambios internos, a fuego lento, de repente, ¡boom!, el mundo conocido se hizo enorme. Fue un cambio de escala brutal, sí, un momento clave. La caída de Constantinopla en 1453 en manos de los otomanos. Eso complicó muchísimo las rutas terrestres con Asia. La ruta de la seda, que traía especias, sedas, cosas muy caras y demandadas. Había que buscar otras rutas por mar. Y ahí es donde entran Portugal y Castilla a lo grande. Portugal fue la pionera. Llevaban ya tiempo explorando la costa de África, buscando oro, esclavos y sobre todo la ruta a la India, bordeando el continente. Lo lograron con Vasco da Gama en 1498. Y Castilla apostó por Colón y su idea de ir a las Indias por el oeste. Y en 1492 se encontraron con América. El famoso Tratado de Tordesillas de 1494 intentó poner orden, ¿no? Repartir el mundo entre España y Portugal. Sí, trazaron una línea imaginaria. Pero claro, Inglaterra, Francia, Holanda, pronto pasaron de ese reparto y se lanzaron también a explorar y colonizar. Y los modelos de colonización no fueron iguales, ¿verdad? No. El modelo ibérico, de España y Portugal, se centró mucho al principio sobre todo en América, en la conquista militar y en sacar rápido los metales preciosos, oro y sobre todo la plata de Potosí en Bolivia y Zacatecas en México. Montaron un monopolio comercial controlado por la corona, Casa de Contratación en Sevilla, Casa da India en Lisboa y estructuras administrativas y sociales muy rígidas, virreinatos, encomiendas para usar a los indígenas. En cambio, ingleses, franceses, holandeses, ¿fueron por otro lado? Sí, aunque también hubo conquista, claro. Su enfoque fue más distinto. Sobre todo en Norteamérica y el Caribe. Se centraron más en la colonización agrícola, en montar plantaciones de productos que se vendían muy bien en Europa. Azúcar, tabaco, algodón. Usaron al principio colonos europeos, muchos buscando libertad religiosa o económica, y luego, cada vez más, esclavos traídos de África. Y buscaron conectar las colonias con sus propias manufacturas. Toda esta expansión y sobre todo la llegada de tantísima plata y oro de América tuvo un efecto económico brutal e inesperado, la revolución de los precios. Sí, fue algo que dejó a la gente de la época loca. Una inflación, una subida de precios generalizada y que no paraba, en toda Europa. Algo a lo que no estaban acostumbrados. Duró más o menos desde mediados del 16 a principios del 17. Un historiador, Earl Hamilton, lo estudió para España y calculó que los precios se multiplicaron por 4 en siglo y medio, una inflación media anual del 1,2%. Hoy nos parece poco, pero entonces era una barbaridad. ¿Y por qué pasó? ¿Solo por la llegada de tanto metal? Esa es la explicación clásica, la monetarista, basada en la teoría cuantitativa del dinero, que por cierto, ya la formularon algunos pensadores españoles de la Escuela de Salamanca en esa época. ¿Y qué dice esa teoría? Pues que se aumenta mucho la cantidad de dinero que circula, la plata y el oro americanos, pero los bienes y servicios que hay no aumentan igual de rápido, el valor del dinero baja y los precios suben. Es lógico. Más dinero persiguiendo las mismas cosas. También influyeron cosas como los problemas con el valor del oro y la plata, y la ley de Gresham. ¿La ley de qué? Gresham dice que la moneda mala expulsa a la buena. La gente guarda la moneda que tiene más valor, más plata pura, por ejemplo, y usa para pagar la que vale menos o está más gastada. Ah, vale. Pero el manual también habla de causas reales, no solo de dinero. Exacto. No todo fue la plata. Piensa que la producción, sobre todo la agrícola, seguía bastante estancada, con esos rendimientos decrecientes. La oferta de comida y manufacturas no podía responder rápido al aumento de la demanda. Y la demanda crecía no solo porque había más dinero, sino porque la población europea en el siglo XVI estaba creciendo, recuperándose de la peste negra.
O sea, más gente y más dinero queriendo comprar cosas que no aumentaban mucho. La inflación estaba cantada. Pues sí, era casi inevitable. Y parece que no afectó a todos por igual. España y Portugal, que recibían el metal directamente, la sufrieron más. Curiosamente sí. La inflación fue más fuerte y duró más en España y Portugal, las naciones mineras, que en Inglaterra u Holanda, las naciones comerciantes. ¿Por qué? Pues porque España, por ejemplo, usó mucha de esa plata para pagar las guerras continuas de los Austrias por Europa y para comprar fuera lo que no producía aquí. Manufacturas de Flandes, Italia, Inglaterra. La plata llegaba a Sevilla, sí, pero salía volando hacia otros sitios. Es como la metáfora del ciclista que se mete una carga de hidratos tremenda justo antes de salir. Mucha energía, dinero, pero si el cuerpo o la economía no está entrenado para usarla bien, falta producción, rigideces. En vez de ir más rápido, crecimiento, te da un subidón, te sobrecalientas, inflación, y luego te viene la pájara, crisis. Es una buena imagen, sí, o la de la inteligencia artificial. España acumuló muchísimos datos, la plata, pero no invirtió lo suficiente en mejorar el algoritmo, la economía, la educación, las instituciones, ni el hardware, la tecnología, las infraestructuras. Y en IA, tener más datos no te asegura un modelo mejor si no sabes procesarlos y usarlos. Inglaterra y Holanda, aunque recibieron menos metal, lo invirtieron mejor en su comercio, su flota, sus manufacturas. Todo este lío de expansión colonial, metales, inflación, competencia entre países, es el caldo de cultivo del mercantilismo, ¿no? Justo. El mercantilismo no fue una teoría económica supercoherente como el liberalismo, fue más bien un conjunto de políticas que aplicaron los estados europeos entre los siglos XVI y XVIII, cada uno a su manera, pero con un objetivo común: hacer al propio estado más fuerte económica y militarmente que los rivales. ¿Y cómo lo buscaban? Al principio parecía que solo querían acumular oro y plata. Sí, la primera fase, el metalismo o bullonismo, era una obsesión por atraer y que no se escaparan los metales preciosos. Pensaban que eso era la riqueza. Por eso ponían trabas a que saliera el oro y la plata. Pero poco a poco, sobre todo desde el XVII, se dieron cuenta de que la clave era otra. ¿Cuál? Conseguir una balanza comercial favorable, vender fuera más de lo que comprabas. La diferencia entraría en metales, sí, pero lo importante era producir más en casa y venderlo fuera. Y ahí vienen las ideas de proteger la industria nacional, fomentar la marina. Exacto. Aranceles para proteger a los productores locales de la competencia de fuera, ayudas para exportar, crear grandes compañías comerciales con privilegios, como las compañías de las Indias Orientales, leyes para obligar a usar barcos propios, las Navigation Acts británicas, todo para ganar terreno en el comercio mundial y fastidiar a los otros. ¿Mencionas a Thomas Moon, de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, como alguien importante en esta evolución? Sí. Moon escribía en la primera mitad del XVII y dijo algo que hoy parece obvio, pero entonces no tanto. La riqueza de Inglaterra no estaba en guardar el oro, sino en generar un flujo constante de riqueza con el comercio exterior, vendiendo manufacturas y reexportando productos coloniales. El comercio era el motor. Mientras, en España y Portugal, que estaban pasándolo mal en el XVII con la crisis, guerras, menos gente, problemas de dinero, surgió el arbitrismo. El arbitrismo fue muy curioso. Eran informes, propuestas, arbitrios, que gente diversa, pensadores, curas, funcionarios, mandaban al rey o a sus ministros diciendo qué iba mal y cómo arreglarlo. ¿Y qué proponían? Había de todo, desde análisis muy buenos sobre los problemas del campo, la industria, la despoblación, los impuestos, hasta ideas totalmente locas, pero reflejaban una preocupación real por la decadencia y un intento de buscar soluciones. Y dentro de todo este comercio mercantilista, hubo un sistema especialmente importante y rentable, sobre todo para Gran Bretaña: el comercio triangular. Fundamental. Clave para que Gran Bretaña acumulara capital y preparara su revolución industrial. Funcionaba a grandes rasgos así. 1. Salían barcos de puertos como Liverpool o Bristol llenos de manufacturas, telas baratas, armas, alcohol. Vale. Iban a la costa de África Occidental y cambiaban esas mercancías por personas esclavizadas, capturadas en el interior. ¡Qué horror! Terrible. 3. Metían a los esclavos en los barcos en condiciones infrahumanas y los llevaban cruzando el Atlántico en la travesía intermedia, hasta las colonias en el Caribe y Norteamérica. 4. Allí vendían a los supervivientes para trabajar hasta morir en las plantaciones de azúcar, tabaco, algodón.
5. Con el dinero de los esclavos y los productos de las plantaciones, azúcar, algodón en bruto, los barcos volvían a Gran Bretaña. Cerraban el triángulo. Un ciclo que daba beneficios enormes en cada paso y que alimentaba la industria y el consumo británicos. El algodón de esas plantaciones sería clave para la revolución industrial textil. Exactamente. El comercio triangular fue una pieza central del sistema británico y un motor económico potentísimo, sí, pero basado en la explotación más brutal. Bueno, hemos visto los frenos del feudalismo, las primeras chispas de cambio con la protoindustria y los gremios, y el bombazo de la expansión atlántica y los metales. Pero parece que faltaba la pieza definitiva para romper el estancamiento y empezar a crecer de verdad, la revolución agraria. Sin duda alguna. Si hay que señalar qué fue lo decisivo para que algunos países, sobre todo Gran Bretaña y Países Bajos, escaparan de la trampa maltusiana y prepararan la revolución industrial, fue esa transformación brutal de la agricultura en el siglo XVIII. Fue la llave maestra. ¿Y en qué consistió? ¿Solo nuevas técnicas? ¿Inventos? Fue una mezcla de cosas. Por un lado, cambios enormes en cómo se poseía y se gestionaba la tierra. Y por otro, aplicar nuevas técnicas y conocimientos. Y las dos cosas se ayudaron mutuamente. En Gran Bretaña, que es el caso clave, ya había pasado antes cosas que ayudaron. La reforma anglicana quitó tierras a la Iglesia, las guerras civiles y Cromwell movieron propiedades de la corona, y sobre todo la Revolución Gloriosa de 1688 dio mucho poder al Parlamento, donde estaban los grandes terratenientes. Y ese Parlamento aprobó las famosas Enclosure Acts, las leyes de cercamiento. ¿Qué hicieron? Fue un proceso largo, pero que se aceleró mucho en el 18. Básicamente permitieron a los grandes propietarios cercar y privatizar las tierras que antes se cultivaban en campos abiertos, con las parcelas mezcladas y normas comunes, y también las tierras comunales, bosques, pastos, que usaban los campesinas pobres. ¿Y qué pasó con esos cercamientos? Pues tuvo una doble consecuencia, social y económica. Por un lado, fastidió mucho a los pequeños campesinos, los yeomen. Perdieron el acceso a los comunales, no podían pagar el cercado de sus parcelas, y muchos tuvieron que vender e irse a la ciudad o hacerse jornaleros. Hubo mucho conflicto. Ya me imagino. Pero por otro lado, al concentrarse la tierra en manos de grandes propietarios, nobles, gentry, y crearse fincas más grandes y juntas, se pudo gestionar de forma más eficiente, pensando en el mercado. Y apareció una figura nueva, el arrendatario capitalista. Exacto. Muchos terratenientes no cultivaban ellos, sino que alquilaban las tierras a farmers. Eran arrendatarios capitalistas que cogían fincas grandes por mucho tiempo, pagaban en dinero y tenían libertad para invertir, probar cosas nuevas y organizar la producción para sacar el máximo beneficio. Se creó un mercado de tierras y alquileres mucho más vivo. La tierra iba a quien la gestionaba mejor. Y fueron estos farmers y algunos terratenientes innovadores los que aplicaron las nuevas técnicas que dispararon la productividad. Precisamente. El cambio técnico más bestia fue eliminar poco a poco el barbecho. Esa costumbre de dejar descansar la tierra cada año para que se recuperara. ¿Y cómo lo hicieron? Con sistemas de rotación de cultivos mucho más complejos. El más famoso, el sistema Norfolk, de 4 años. ¿Cómo iba? Pues en la misma parcela iban rotando. 1, trigo, que necesita nutrientes. 2, nabos para el ganado y limpiaban de malas hierbas. 3, cebada, otro cereal. Y 4, trébol o alfalfa, leguminosas. Ahí estaba la clave. En las leguminosas. Sí, porque fijan el nitrógeno del aire en el suelo, lo enriquecen de forma natural. Así que, en vez de dejar la tierra parada, plantabas algo que la mejoraba. Podías cultivar el 100% de la tierra todos los años y encima hacerla más fértil. Eso es un cambio brutal. Y además se juntó más la agricultura y la ganadería. Fundamental. Al cultivar plantas forrajeras como nabos y trébol, podías alimentar mejor al ganado y sobre todo tenerlo en establos en invierno, no suelto por ahí. Más ganado estabulado significaba animales mejor alimentados, más carne, leche, lana y, muy importante, podías recoger el estiércol. ¿El abono natural? Exacto, un fertilizante potentísimo. Se creó un círculo virtuoso. Más forraje, más ganado, más estiércol, tierras más fértiles, más cosechas, incluido más forraje. También mejoraron los animales y las herramientas, ¿no? Sí. Hubo gente como Robert Backwell que empezó a criar ovejas y vacas seleccionando las mejores, buscando que dieran más. Y se extendieron herramientas nuevas o mejoradas, arados más ligeros y eficaces como el Rotherham de hierro o la sembradora mecánica de Jethro Tull que plantaba en filas, ahorrando semilla y facilitando el trabajo. Todos estos cambios juntos
Propiedad, gestión, rotaciones, ganado, selección, herramientas, más el interés por la agronomía como ciencia, tuvieron que tener consecuencias enormes. Demoledoras, sí. La principal, la más importante. Por primera vez, de forma sostenida, se rompió el techo malthusiano. La producción de comida empezó a crecer más rápido que la población. Se acabaron las hambrunas terribles que mataban a la gente cada 2 por 3. La productividad agrícola se disparó. Una barbaridad. Con el mismo esfuerzo humano o menos, sacabas mucha más comida por hectárea. Es la metáfora de la bici. Cambiarla de acero pesada por una de carbono ligera. Con la misma fuerza en las piernas vas mucho más rápido y llegas más lejos. Mayor producción y productividad. O la del ordenador, como ponerle un disco SSD a un trasto viejo. La máquina es la misma, pero vuela. Todo va más rápido. Y las consecuencias de romper ese techo y aumentar la productividad fueron en cadena. Una cascada, sí. Primero, crecimiento demográfico sostenido como nunca antes. Más comida y más barata. La gente comía mejor, resistía más a las enfermedades, morían menos niños. Además, la mejora económica pudo animar a tener más hijos. Gran Bretaña casi duplicó su población entre 1750 y 1820. Es el inicio de la transición demográfica. Segundo, si se necesitaba menos gente en el campo para producir comida. Se liberó mano de obra. Una cantidad enorme de trabajadores que ya no hacían falta en la agricultura y que estaban disponibles para irse a otros sectores que empezaban a necesitar gente, como la industria en las ciudades. Tercero, si los agricultores, propietarios, arrendatarios, ganaban más y la comida era más barata, la gente tenía más dinero para gastar. Exacto. Se creó un mercado interior más grande. La gente podía comprar otras cosas además de comida. Ropa, sobre todo de algodón, más barata y cómoda, herramientas de hierro. Y eso animó a producir más en la industria. Y cuarto, todo esto hizo que unos países despegaran y otros se quedaran atrás. Clarísimo. El libro lo muestra en una tabla. El PIB por persona empieza a subir de verdad en Holanda y Reino Unido desde el 17, mientras que en España o Italia se estanca o incluso baja. Y en el este de Europa, Polonia, Rusia, pasó lo contrario, una refeudalización. Los nobles apretaron más a los campesinos para producir cereal barato y venderlo a Europa occidental. Las diferencias dentro de Europa se hicieron enormes. Bueno, llegamos al final de este repaso al despegue preindustrial. Si tuviéramos que resumir todo este proceso largo en 3 ideas clave, ¿cuáles serían? Yo diría 3. Primera, el sistema feudal y señorial, con su rigidez en la tierra, los mercados limitados, la dependencia, fue un freno estructural muy fuerte durante siglos. Estaba hecho para la estabilidad, no para el progreso. Vale, la primera. Segunda, la expansión atlántica y los metales fueron un shock enorme. Dinamizaron el comercio, cambiaron las reglas, revolución de los precios, pero el impacto final dependió mucho de cómo estaba cada país por dentro, de su estructura y sus políticas. No fue una lluvia de oro igual para todos. Entendido. ¿Y la tercera? La tercera, y quizá la más importante, la revolución agraria. Esa mezcla de cambios en las instituciones, propiedad, y en la tecnología, innovaciones, fue la llave maestra que rompió el ciclo malthusiano. Creó las condiciones básicas, más comida, más gente disponible, más demanda, para que pudiera empezar la siguiente gran transformación, la revolución industrial. Fantástico. Para asegurar que nos quedamos con lo esencial, un par de preguntas rápidas tipo quiz. Por ejemplo, ¿qué fue la revolución de los precios y por qué afectó más a España que a Inglaterra? Pues fue ese periodo de inflación en Europa, sobre todo en el siglo XVI, por la llegada de plata americana y porque la producción no daba abasto. Afectó más a España porque recibía la plata sí, pero tenía una economía rígida y se gastaba el dinero en guerras e importaciones. Inglaterra, aunque recibió menos metal, lo usó mejor para invertir en su comercio y su futura industria. Clarísimo. Y otra, dime 2 innovaciones clave de la revolución agraria. ¿Y por qué aumentaron tanto la productividad? Pues 2 fundamentales. La rotación de cultivos compleja, como el sistema Norfolk, que eliminó el barbecho y mejoró la tierra con leguminosas. Y la integración agricultura-ganadería, con el forraje para estabular ganado y conseguir más estiércol.
Ambas dispararon los rendimientos por hectárea y por trabajador. Genial. Y para terminar, el capítulo nos deja una reflexión final interesante, una pregunta abierta. La revolución agraria impulsó el progreso económico, sí, pero ¿a qué coste social? Los cercamientos que permitieron las innovaciones también echaron a miles de campesinos. ¿Hasta qué punto esos perdedores de la modernización del campo fueron la mano de obra barata que necesitaron las fábricas de la revolución industrial que estaba al caer? Es la cara B del progreso, claro. El despegue británico se basó en cambios que crearon ganadores pero también perdedores. Esa transición de una sociedad agraria a una industrial tuvo costes sociales enormes. Y la relación entre los cercamientos y cómo se formó la clase obrera es un debate histórico clave. Sin duda, una cuestión para seguir dándole vueltas.